De nota con Luis. Estimado Miguel Alfonso, muy buenos días. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en Pie de Nota. Otros dos narcopolíticos a la lista. Y aparte, hablamos un poquito de este personajazo a quien protegió Morena, protegió el ejército Américo Villarreal. Pero primero empecemos por lo primero. ¿Quiénes son las dos nuevas añadiduras al proyecto de narcopolíticos? Luis, encantado de estar acá contigo. Esta semana, como ya se publicó ahí en nuestro proyecto, primero incluimos al alcalde de Tequila, que recientemente fue detenido por autoridades federales. Lo interesante fue que tuvimos acceso a digamos, a la solicitud de orden de aprehensión completa que hizo la Fiscalía, donde detalla que Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, postulado por Morena para el cargo, tenía una organización criminal innominada, así es como le llama la fiscalía, que incluía prácticamente a todas las áreas relevantes de su gobierno, al director de seguridad pública, al director de catastro, a la directora de recursos humanos, al director de padrón y licencias, a su chofer, entre otros, que era una organización criminal propia que llegó al cargo en primer lugar con apoyo del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay varios testimonios que recopila la Fiscalía, además de 3 denuncias que detonaron esta investigación, que por cierto, hay que decirlo, algunas de estas denuncias son anteriores a los sucesos con José Cuervo en el estado de Jalisco, que digamos, muchos vemos que ahí estuvo la presión realmente para que este narcopolítico no quedara impune como todos los demás, pero son cosas que se venían denunciando desde hace años. Desde 2021, Diego Navarro secuestró a sus competidores en el partido Morena, les puso un 4, los llevó primero a un terreno baldío, luego a una casa de seguridad, los golpeó, les ordenó que se desistieran de la candidatura para que él fuera el candidato. También hay que decirlo, en el documento se detalla la participación de un notario en esto, que es una línea y lo que vemos de la denuncia es que hay varias líneas que están pendientes de investigarse. Por ejemplo, otra cosa que también dice la denuncia es que en la solicitud de orden de aprehensión de la Fiscalía es que en la nómina del municipio de Tequila se colocaron a varias personas provenientes de Michoacán y de Colombia que posiblemente son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y nadie ha dicho qué ha pasado con estas personas, nadie ha dicho si ya las retiraron del puesto. Bueno, hasta vemos que ahora la alcaldesa que quedó como suplente también tiene vínculos con el cártel Jalisco, también participó en fiestas de Diego Rivera donde se hizo apología del narco, donde gritaron pura gente del señor Mencho, entre otras cosas. Entonces, este es uno de los casos que publicamos esta semana y aquí lo importante es la responsabilidad política de los partidos y de las autoridades electorales, porque desde 2021 ya había secuestrado Diego Rivera a 2 de sus competidores Claro. para bajarlos de la contienda. A pesar de eso, que era algo que se sabía. Había notas de que estas personas habían sido secuestradas y que después habían renunciado, pero a pesar de esto volvieron a poner a Diego Rivera en 2024 a competir. Y ahí me parece que es el punto clave, ¿no? Que los partidos políticos en realidad no tienen ningún margen de intolerancia a los narcopolíticos, más bien tienen cálculos políticos, tienen intereses, y cuando se alinea con sus intereses, sí ponen a estos narcopolíticos, y cuando por alguna razón ya no les conviene porque se generó un escándalo tan grande que, por ejemplo, involucró a una tequilera como José Cuervo, entonces ahí es cuando se empiezan a vivir las consecuencias. Ya por último, hay que decir que esta organización criminal innominada trabajaba para el cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de los testimonios que recaba la fiscalía de una regidora dicen que en la elección donde él resultó electo hubo financiamiento del cártel Jalisco, hubo apoyo territorial del cártel Jalisco y después hubo el compromiso entre su gobierno y el cártel de darles 40 millones de pesos al año, digamos, como retribución a que lo pusieron en ese puesto, entre otras retribuciones, y esos 40 millones de pesos se recaudaban a través de extorsiones, no solo a tequileros, no solo a José Cuervo, por ahí como decía, bueno, un analista que él nada más estaba haciendo su chamba de Sí. cobrarle a los grandes empresarios, no es cierto,
porque también le cobraba a tequileras más pequeñas 6 y 7 millones de pesos para permitirlas operar. Ese es uno de los testimonios que se recabó. Y también a comerciantes, 20,000 pesos al mes. De hecho, está el caso de uno de los comerciantes que no pudo pagarlos. Entonces le dieron un levantón, le dieron una madriza, le dijeron que ahora como multa por no pagar tenía que pagar 30,000 pesos y que si volvía a incurrir en un atraso o en no juntar el dinero completo, lo iban a entregar al cártel Jalisco para que lo mataran. Y también más abajo, digamos, a la gente con nuevos recursos, está documentado ahí el caso de un artesano al que le cobraban 1,500 pesos semanales, igual con amenazas de golpes, con amenazas de secuestrarlo, con amenazas de entregarlo al cártel Jalisco Nueva Generación. Ese es el primer caso que publicamos esta semana. Oye, estimado Miguel, entonces prácticamente lo que dice esta carpeta, este archivo que tienen ustedes, tenía un cártel prácticamente, era su propia organización criminal, como su propio cartel, porque dice, pues, sin nombre, ¿no? O sea, prácticamente no pertenece a una organización de las que conocemos, Cártel Jalisco, etcétera, pero le servía o tenía negocios con ellos y él tenía su propia organización, que prácticamente se sostenía de la extorsión. Era, digamos, su modus operandi. Así es una célula al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación que por un lado, a ver, es que ahí ya creo que es el grado máximo al que puede llegar el Sí, narcoestado, ¿no? Donde realmente el político llega con financiamiento y con apoyo territorial del crimen, donde establece en lugar de una estructura para gobernar, más bien es una estructura para delinquir, para extorsionar y para darle recursos al cártel, le rinde cuentas a este cártel, pero para ello establece su propia estructura criminal que tiene varios puntos de contacto con el cártel, ¿no? Uno de ellos es este personaje que no era un servidor público en este momento, pero que fue exdirector de la policía de Ameca, el Rey Mago, que fungía como uno de los enlaces con el cártel Jalisco, pero el mismo alcalde reconocía su lealtad a el Mencho, ahí como publicó nuestro compañero Oscar Valderas, en sus fiestas de cumpleaños, en realidad a lo que se dedicaba era a presumir su cercanía con el Mencho, a agradecerle su apoyo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es básicamente ya la sustitución de un municipio completo por una organización criminal, ¿no? criminal. Que eso es muy importante en el contexto también geopolítico que tenemos, porque eso es a lo que ahora empieza a apuntar Estados Unidos. Ya no Correcto. solo es ir tras personajes digamos, concretos, sino tal vez determinar que ciertas instituciones, por ejemplo, ¿qué pasaría si dijeran, oye, el municipio de Tequila es una organización terrorista, ¿no? Sí, O el partido Morena, Jalisco, es una organización terrorista. Ese es el riesgo al que nos enfrentamos y eso pone una enorme presión sobre el Estado mexicano. También yo ya había escuchado desde hace meses digamos, este riesgo sobre el nuevo poder judicial, ¿no? ¿Qué pasa cuando los jueces ahora sí trabajan para el crimen organizado? correcto. Eh, pues podrían decir que parte del poder judicial es una organización terrorista, podrían congelar sus recursos, es decir, esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Ya que se sustituya una institución completa por una organización criminal. Está muy, muy cañón. Y sobre todo, a ver, este esquema de extorsión que mantenía Diego Rivera, a tal grado que hizo prácticamente su propia organización, que no lo supiera el gobernador, me parece insensato. Pensar que un gobernador, de nuevo, si bien un gobernador no tiene los ojos en cada uno de esos municipios, pues sí conoce cada uno de sus alcaldes y seguramente han escuchado quejas, versiones, que no lo supiera, me parece poco creíble. Sí, en el mejor de los casos es uno más de estos gobernadores Ujú. que se hacen de la vista gorda ante el crimen organizado bajo el argumento de que no les toca a ellos combatirlo, sino a la federación, que por supuesto es un argumento que no se sostiene. Ellos están obligados a garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el peor de los casos existe algún grado de colusión. Correcto. No sabemos del gobernador Pablo Lemus cuál de las dos opciones es, pero creo que las dos son bastante graves para la población. También el ejército, la Guardia Nacional, las unidades federales de inteligencia, por supuesto que sabían de esto desde hace tiempo, también el partido Morena, es decir, todos los actores institucionales, el INE incluso, que debieron haber evitado que
un narcoalcalde no solo llegara al puesto, sino que gobernara por varios años ahí, fallaron. Y además, este es un dato que me parece que no ha salido públicamente y lo comento aquí contigo, pero es que entre otros personajes que se mencionan en esta acusación de la fiscalía está Enrique Alfaro. Enrique Alfaro lo mencionan porque supuestamente él recomendó al Rey Mago para ser policía, director de la policía de Ameca, ¿no? Entonces, pues y ahí en la policía municipal, perdón, en la policía de Ameca, el Rey Mago trabajaba directamente para el Delta 1, proporcionándole información pues, confidencial para que pudiera cuidarse las espaldas, ¿no? Entonces, ahí fallan todas las instituciones y te digo, Oye, puede Miguel, ser por negligencia, puede ser por colusión. y Enrique Alfaro está mencionado dentro de esta carpeta? O sea, se menciona, digamos, como investigado. No como investigado, pero en el párrafo donde se describe a la situación del Rey Mago, que, insisto, era este enlace informal entre las autoridades de Tequila y el cártel Jalisco, ahí se menciona como antecedente del Rey Mago que él fue colocado en la Policía Municipal de Ameca por sugerencia de Enrique Alfaro. Vaya. Entonces, no se abre una línea de investigación hacia allá, hasta lo que, digamos, solo tuvimos acceso a esa acusación, pero creo que ya es lo suficientemente grave, eh, digamos, que la fiscalía tenga esta información de inteligencia y también, otra vez, es que es información que tienen y tienen y tienen y acumulan y no actúan, ¿no? Entonces, sabemos que las autoridades saben, es justo lo que acabamos de publicar ahí con Américo Villarreal, desde junio de 2022 ya sabían de su colusión con el cártel del Golfo y con Sergio Carmona, y a pesar de eso, Morena lo llevó a la boleta y lo convirtió en gobernador, y ahí se mantiene impunemente hasta el día de hoy. Es un caso verdaderamente grave y de nuevo, probablemente es uno de muchos que estén sucediendo en distintos municipios de México. Porque la autoridad ya fue por él y lo pescó, pero los antecedentes van desde mucho atrás, es decir, había denuncias, había carpetas, había investigación desde mucho antes, igual que en muchos otros de los casos. ¿Quién es el segundo narcopolítico que agregamos a la lista, estimado Miguel? El segundo, que sale el día de mañana la investigación completa, es Nicolás Camarillo. Él es, perdón, Néstor Camarillo. Él es senador por el estado de Puebla. Antes había sido alcalde del municipio de Quecholac, ahí en Puebla. Fue el dirigente del PRI en el estado, pero después de que se convirtió en senador, cambió de partido y se pasó a la bancada de Movimiento Ciudadano. Actualmente es un senador de Movimiento Ciudadano y ha sido señalado igual desde 2018 por informes de la Sedena por no solo colaborar con los huachicoleros del estado, sino por formar parte principal de la organización criminal del Toñín, que es uno de los principales líderes del Huachicol en el Triángulo Rojo. El Toñín formaba parte de una organización del cártel Jalisco, perdón, que se llamaba Los Bucanas. Después él se escindió de los Bucanas y empezó a trabajar con el cártel Jalisco. Lo que señalan los documentos que publicaremos el día de mañana es que Néstor Camarillo, como alcalde de Quecholac, protegió a el Toñín y además le proporcionó apoyo con el director de la policía local del municipio de Quecholac. Después de esto, en 2017 hubo una ruptura entre el Toñín y Néstor Camarillo, y a partir de esa ruptura se detonaron muchos hechos violentos. De hecho, es cuando repuntan todas las notas de violencia en el estado, es cuando hay uno de los mayores enfrentamientos entre el ejército y pobladores locales, donde hay 10 muertos. Ahí lo grave es que el Toñín ha establecido digamos, una organización con el pueblo, con la gente, no solo con hombres jóvenes que normalmente son lo que los cárteles utilizan como mano de obra pues, para la guerra,
sino también con mujeres y niños que son utilizados como escudos humanos para impedir que el ejército acceda. Hay reportes de operativos que se han intentado hacer en Quecholac y en otros 12 municipios donde opera el Toñín, donde los pobladores salen con machetes, salen armados y repelen a las autoridades federales. Pero bueno, son, digamos, municipios que también han tenido protección de todas las autoridades porque a pesar de que desde hace décadas se señala al Toñín, incluso tiene una orden de aprehensión por homicidio desde 2009, pues no ha sido detenido, no ha habido realmente un operativo federal para desmantelar estas redes de huachicol. Y regresando al narcopolítico, regresando a Néstor Camarillo, además de estos informes de inteligencia que lo señalan como parte principal de la organización de El Toñín, tiene fotografías con él donde están apadrinando una Cadillac Escalade, donde se dicen ser compadres. También ha habido muchísimas investigaciones periodísticas que muestran la riqueza inexplicable de Néstor Camarillo. Y bueno, después del rompimiento de 2017 con el Toñín, se detonó una guerra local entre grupos políticos. El Toñín impulsó a su hermano para ser alcalde de Quecholac, ganó la alcaldía. Después, en 2024, impulsó a su hija Guadalupe Martínez para ser alcaldesa, y en ese año Guadalupe Martínez compitió en contra del tío de Néstor Camarillo, de nombre Rubén Camarillo. Perdió la elección Rubén Camarillo y un par de meses después de perder la elección fue hallado decapitado y con signos de tortura, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué hay tanta violencia política? Pues porque estas son las historias de la política local, donde primero apoyo un grupo del crimen organizado, luego rompo con este grupo, luego, ¿sabes? No quisiera, digamos, adelantar o hacer una hipótesis o una línea de investigación que no está en un documento de la Fiscalía, que no está sustentado, pero al menos desde el punto de vista de la opinión pública, pues es muy claro lo que sucede ahí. Claro. Primero apoya a Néstor Camarillo, a un grupo criminal, hasta que le es conveniente, hasta que le es útil, luego hay alguna disputa por la que rompen y eso detona la violencia política en el municipio. Y este personaje, Néstor, digo, actualmente está ocupando un cargo público. No se ve ni siquiera un asomo, un atismo de que esté investigado, de que esté separado del cargo. Está ocupando su cargo como sin nada. Sí, de hecho hicimos, digo, como el protocolo de investigación que tenemos para todos estos casos es revisar si hay expedientes judiciales. Contra el Toñín creo que tiene 126 juicios federales. Y Néstor Camarillo no tiene ni uno solo, o al menos ni uno que se haya detectado con la herramienta que tenemos para buscar esto, ¿no? Entonces, efectivamente, no tiene consecuencias jurídicas y tampoco tiene consecuencias políticas, porque digamos, se entiende, él era parte de un bastión del PRI, él era dirigente local, lo impulsa este partido con el que ha estado por décadas, pero luego otro partido supuestamente diferente, supuestamente, digamos, con un discurso de que ellos no se han coludido con el crimen, como es Movimiento Ciudadano, le abre las puertas para que alguien que está claramente vinculado con el huachicol desde hace años, se brinque a su bancada con todos los aplausos como que si fuera un personaje honesto que se suma a sus filas. No se explica estos dos casos, tanto de este legislador de MC como el del exalcalde de Tequila, no se explican sin la protección institucional. Creo que la única manera de explicar estos fenómenos es por qué suceden, porque hay otros políticos, porque hay una institución y un sistema que se dedica a protegerlos, a cuidarlos, ya sea por beneficio personal, por beneficio económico o en muchas ocasiones por beneficio del partido. Es decir, si lo quitamos ahorita y si le echamos la bronca, perdemos ese territorio para el partido, ¿no? Y sacrifican, digamos, pues al bienestar del pueblo, a tener a un malandrazo de gran nivel ahí en su cargo público, con tal de no perder territorio como partido. Eso es como funciona en México.
Sí, o compras a este liderazgo local que trae estructuras, que Correcto, trae dinero, que trae todo esto y tu forma de crecer es pactando con el diablo, ¿no? Tu forma de crecer como partido en lugar de apostarle a personas honestas, a buenos perfiles, a una política de propuestas, pues es simplemente hacer un pacto con un criminal local y que ese correcto. criminal local te entregue todos sus recursos, ¿no? Y también lo que nos muestra esto es que por más que se hable de narcopolítica actualmente, que ya ves que ahí nosotros vimos que venía esta ola y decidimos hacer este proyecto, por más que cada vez es mayor la presión de Estados Unidos Ujú. para que el Estado mexicano haga algo, pues al parecer ningún partido político Se termina quiere de aventar. entender y de convencerse que esto es algo donde tienen que pintar una línea y que no, digamos, tienen que no solo cerrarle las puertas al crimen, sino también limpiar sus partidos, porque en Correcto. todos hay políticos involucrados con el crimen que son mantenidos ahí por las dirigencias partidistas por conveniencia, otra vez por los recursos que traen, ¿no? Por las estructuras, por el financiamiento, por los acuerdos políticos locales, entre otras cosas. Es verdaderamente grave y sobre todo, como bien dices, estimado Miguel, lo que se puede venir, las consecuencias que a final de cuentas las vamos a asumir los mexicanos, pero también las van a asumir al final los partidos. Es decir, si Estados Unidos tiene un tema de injerencia, le están dando todo el pretexto para justamente para hacer lo que no quieren que hagan. O para lo que ellos dicen defender, ¿no? Siempre salen Correcto, con sus discursos patrióticos, soberanistas. El primero que entrega la soberanía es el que vive de una manera que lo único que va haciendo con cada paso es construir un expediente judicial para que Estados Unidos o para que cualquier agencia internacional los presione para que trabajen para ellos, porque ya saben que si no lo hacen, detonan un expediente judicial afuera y se acabó su carrera. definitivamente. Hablando también, estimado Miguel, del tema de protección oficial, de una protección sistémica, el personaje Américo Villarreal revelaban también a narcopolíticos que este personaje fue protegido desde el ejército mexicano, es decir, sabían de su tema con el narco, sabían del tema del huachicol y aún así le hicieron casita. Así es, digamos, este documento que recuperamos de Guacamaya Leaks, porque empezamos a investigar Uh -huh. también el tema de cómo Jesús Ramírez Cuevas, el exvocero de AMLO, supuestamente le abrió las puertas a Sergio Carmona, el rey del Huachicol, en el círculo cercano del presidente y del partido Morena. Pero, digamos, buscando ahí encontramos esta presentación de la Sedena. Es un mail del 22 de junio de 2022, es decir, ya había sido la elección, pero es Correcto. una presentación que se hizo antes de la elección, es una presentación que está analizando los riesgos de las diferentes elecciones a las gubernaturas que iba a haber ese año. Y El perdón, ejército tenía cuando dices detectado estos vínculos. presentación, ¿es una presentación de la Sedena hacia a quién le estaban presentando? Es un mail interno que se envía a la Correcto. Sedena analizando cuál va a ser su Uh despliegue -huh. durante la elección de 2022 en diferentes estados. Me parece que eran 6 los que tenían elecciones. Ellos identificaron a 3 con candidatos con potenciales vínculos con el crimen organizado. Los dos más claros son el Truco Verástegui y Américo Villarreal. Villarreal. Y Américo Villarreal, digamos, los dos vínculos que establece la Sedena son los que también ya habíamos publicado en Narcopolíticos, que por un lado tenía este apoyo de la columna armada Pedro J. Méndez del Cártel del Golfo para operar en el territorio y por otro lado tenía el financiamiento de Sergio Carmona para impulsar su candidatura. Y entonces, a ver, el ejército y también, desde luego, Morena, a ver, el ejército en ese momento se enteró, como dices, el reporte se hizo previo a la elección, pero ya después de la elección se informa, hay un correo, se habla de Américo Villarreal con todas sus letras en el tema que está involucrado. Y luego no pasa nada durante toda esa administración. Es decir, no enfrenta consecuencias Américo Villarreal en ningún punto. Sí, y a ver, yo no sé el ejército para qué produce inteligencia, una si no va a hacer nada, Correcto. y dos,
si no le informa al presidente de la República, ¿no? Nosotros no tenemos la prueba de que esta presentación se la hayan llevado al presidente de la República, pero es del nivel de los máximos mandos de toma de decisiones del país. Esto es algo que si no se le informó, debió informársele, ¿no? Pero con las nuevas revelaciones de Julio Scherer, pues de que incluso es posible que Sergio Carmona haya conocido a López Obrador directamente, pues digamos, no lo hemos demostrado periodísticamente, pero yo sí me quedo con la conjetura de que por supuesto que el presidente sabía todo Sabía, esto. 100%. Estimado Miguel, te quiero agradecer mucho el tiempo, la investigación. Nos vemos la siguiente semana para seguir agregando a la lista de narcopolíticos. Ahorita, ¿cuántos narcopolíticos hay en la lista, digamos, en la que ya está en el sitio web? Ya vamos con 28 y le estamos sumando en este momento 2 cada semana, entonces bueno, va a crecer más rápido. Y también ahí ya saben que hay un GoFundMe para que se hagan donativos, porque el trabajo es completamente autofinanciado y pues bueno, mientras más recursos haya, más rápido vamos a Correcto. avanzar, que es la idea, ¿no? Que cuanto antes sepamos quiénes son todos los políticos vinculados con el crimen organizado. Y ahí están de todos los colores y de todos los partidos. Hoy un morenista y uno del MC. Y así más o menos vamos agregando distintos partidos, porque luego dicen, pues es que nada más eres del PRIAN, se te olvida que estos, ahí están también, del PRI, del PAN, de MC, de Movimiento, de todos. Así es, ahí los seguiremos equilibrando, porque es lo que siempre hemos denunciado, ¿no? Que en todos los partidos hay Correcto. políticos vinculados con el crimen organizado y esta es una cuestión de Estado con la que todos tienen que comprometerse a terminar. Estamos poniendo en la caja de texto, en donde están los comentarios, el link al GoFundMe para que apoyen el proyecto de Narcopolíticos. Como bien dice Miguel Mesa, es un proyecto completamente autofinanciado. Nos interesa y es necesario mantenerlo así, autofinanciado, para no ensuciar el proyecto y no tener ningún tipo de que se pueda prestar a compromisos. Estimado Miguel, ¿en dónde están las redes sociales de Narcopolíticos y las tuyas? Claro, es narcopolíticos-bajo en Instagram, en Twitter, en Facebook y mis redes sociales son Miguel Mesa C, igual en todas las redes sociales. Pues ahí está para que te sigan. Estimado Miguel, muchas gracias. Muy buen día y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Luis, nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Esto es Pie de